y no le han permitido a López presentar pruebas propias en su defensa. Sobre la base de este proceso, lo condenaron a casi 14 años de prisión. Es muy revelador que Susana Barreiro, la jueza que lo condenó, que era provisoria y no tenía inamovilidad en su cargo, luego de la condena fue premiada por el gobierno de Maduro con el cargo de titular de la Defensoría Pública. Tiene 942 días preso en una cárcel militar. Leopoldo ha estado aislado, yo diría de esos 942, corrígeme Lilian, deben ser 800 días aislados. Intermitentemente, porque son bastante, confunden, son arbitrarios. Leopoldo está preso por sus palabras, por sus discursos, por llamar, como decía Carlos, a una protesta pacífica, constitucional y democrática para salir de la dictadura, para salir de este desastre. El año pasado, el alcalde Regalado lideró una propuesta en la Asociación de Alcaldes de Estados Unidos en la que se le solicitaba al presidente Barack Obama que solicitara la libertad de Leopoldo López en la cumbre iberoamericana. También ha dirigido petitorios a nuestros congresistas en el mismo sentido. El alcalde Regalado nos presentará el libro Preso pero libre, cuyo autor es Leopoldo López. Yo recuerdo hace muchísimos años a Marta Valladares presentando el libro Desde mi silla de ruedas de Armando Valladares. Y estos eventos son importantes porque dan resultados, porque la presencia de ustedes, porque la documentación que está haciendo la prensa protege a Leopoldo ante aquel deseo, estoy seguro, que tiene el régimen de Maduro de eliminar. Él arriesgó su libertad, él sigue preso. Él lo hizo. Y ese despertar de un pueblo, como él dijo cuando se entregó, si mi encarcelamiento vale para despertar de un pueblo, bien valdrá la pena mi encarcelamiento. Yo creo que valió la pena. Buenas noches, Beatriz. Muy buenas noches. Antonieta, buenas noches. Buenas noches, Leopoldo. Una madre, un hijo preso, ¿logra el corazón de la madre comprender lo que alguna pueda justificar la razón de la importancia de esa prisión? Es una pregunta, Leopoldo, bien complicada. Desde el punto de vista como madre, siento todo el tiempo una profunda tristeza de ver a Leopoldo tras las rejas injustamente. Pero por otro lado, siento un orgullo que cada día crece más por lo que Leopoldo ha hecho. Ha entregado su libertad por Venezuela. Es un compromiso que él adquiere como ciudadano frente a todos los venezolanos. Y lo hizo para denunciar a un régimen, como él dice, ineficiente, corrupto, antidemocrático. Y lo hizo entregando su libertad, sabiendo cuándo entraba, sin saber cuándo sale, separándose de su mujer, separándose de sus dos hijos pequeños. Cuando tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de hablar con él, muy corto, el día que se iba a presentar. A mí no me gusta decir que se entregó. Yo digo que Leopoldo dio la cara ante la justicia injusta. Yo le dije, Leopoldo, vas a presentarte. Me dijo, mamá, ni la clandestinidad ni el exilio son una alternativa para mí. Dice, yo sería prisionero de mi alma por toda mi vida. Entonces eso, Leopoldo, me da a mí una grandísima tranquilidad espiritual. Y te diré, son ya, yo saqué la cuenta, 942 días, 2 años y 7 meses. Y yo te mentiría
si yo en algún momento, en todas esas veces que lo he visto, hubiese sentido el más mínimo ápice de arrepentimiento de Leopoldo por el paso que dio. Todo lo contrario. Cada día está más convencido que lo hizo. Y vamos a recordarnos, en el 2014, él denunció la dictadura, pero la gente no lo... Es decir, tomó 2 años esa frase, si mi encarcelamiento sirve para el despertar de un pueblo, bien valdrá la pena. El pueblo despertó al pueblo. Vino la crisis humanitaria que él mismo anunció, escasez, inflación, delincuencia. Los mismos partidos, la unidad entera está detrás de esta salida democrática. Bueno, eso logró los 2 años y medio de encarcelamiento de Leopoldo, mi hijo. Sería muy duro decir entonces, ¿valió la pena? ¿O habría que buscar otra expresión? ¿Era necesario que alguien diera ese paso y te cabe la satisfacción como madre que ha sido tu hijo? Pues exactamente, me siento muy satisfecha, me siento que Leopoldo dio un paso en la historia de Venezuela al tomar esa decisión tan difícil y complicada. Y no se ha movido de ahí ni un solo momento. A mí, por ejemplo, me pasa una cosa cuando subir a una cárcel. Yo nunca había ido a una cárcel, yo no tenía por qué ir a una cárcel. Ir a una prisión militar, sentirte con lo que es el peso de la bota militar, porque se siente desde el momento que tú entras ahí. Tú pasas 1 alcabala, 2 alcabalas, a la tercera alcabala, que ya está arriba en el edificio, empiezan los candados. Está la cerca, están las concertinas, y empieza el primer candado, el segundo candado, el tercer candado, que es donde te requisan. Y eso con un silencio, ¿no? Y una humedad que Una humedad, una cosa que te sobrecoge. Me requisan de una manera agresiva, no vamos a entrar en esos detalles porque ya han sido denunciados en las diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales. Leopoldo está en una torre solo, de 4 pisos, y empiezo a subir escalón por escalón. Yo siento que las paredes se te vienen encima, son paredes sucias, son paredes que tienen historias tristes, porque una cárcel es triste. Y voy subiendo, tercer piso, empieza a cambiar la sensación y empiezo yo, Leo, hola mami, ya llegaste. Subo al 4º piso y la luz entra en esa celda. Se ilumina la celda porque abrazo a Leopoldo. Le digo, Dios te bendiga, hijo. Y ahí empieza la conversación y ahí empiezan esas minutos, esas horas que se pasan sin uno darse cuenta, simplemente sentados así como estamos sentados tú y yo. Es una tortura. Y el título es muy sugestivo y lo que sugiere es que a pesar de estar preso y ser esa una condición física, hay una condición espiritual, hay una condición anímica que sobrepasa esa condición física en la que lo han puesto, pero sin duda alguna, como tú lo dices, es la negatividad que se siente y es la tortura por la que pasa no solo tu hijo, por la que pasa la familia, una madre, que para una madre, uno como madre siente con tanta intensidad por lo que puede estar pasando su hijo, no solo porque uno sabe por lo que está pasando, pero uno se imagina con más intensidad ese dolor, esa pena. ¿Cuál es esas palabras que tú tienes para esas otras madres de los otros presos que están pasando por esta tortura también? Mira, me gusta mucho tu pregunta, porque no hago sino pensar en ella todo el tiempo. Es decir, yo soy la madre de Leopoldo, pero hay 105 madres de presos políticos en Venezuela. Presos políticos que se encuentran en condiciones iguales que Leopoldo, incluso peores que Leopoldo. Están los de la tumba, que están 4 metros por debajo de la tierra, sin ver el sol. ¿Qué les digo yo? Les doy fuerza, les doy esperanza. Y es muy interesante, porque tuve oportunidad de estar la semana pasada con 2 madres de presos de Voluntad Popular. Voluntad Popular, el partido que fundó Leopoldo, ha sido el partido más perseguido
de la historia actual venezolana. Hay 12 presos de Voluntad Popular. Y me reuní con 2 madres. Una, la madre de John Goycochea, y la otra, la madre de Francisco Márquez. Uno ve como las madres se llenan como de fuerza. Porque claro, nosotros hemos pasado, ya yo tengo 2 años y medio en esto, pero las veo llenas de fuerza, llenas de energía y llenas de orgullo por lo que sus hijos están haciendo. O sea, yo casi no necesito darles, ya Ánimo. ellas tienen Sí. ese ánimo. Es algo que yo creo que es como internalizar la lucha de estos hijos políticos que tienen, que es la lucha por el país. Antonieta, ya cuando tú te vas a dormir, porque las familias en el fondo dependen de las mujeres. El gallo hace mucho ruido, pero depende de las mujeres. Tú tienes un esposo que está afectado por esto, Leopoldo, amigo mío. Tienes hijas que están afectadas por esto. Tienes nietos que están afectados por eso. Formas parte de ese grupo de madres con hijos presos políticos de este gobierno. Y tienes una enorme responsabilidad por ser Leopoldo el primer preso político. De manera que, ¿qué le pides tú a Dios cuando te vas a dormir ante todo este cúmulo de responsabilidades? Cuídemelo, dale fuerza y libéramelo. Ya, porque es inocente. Y la ejecutiva Antonieta, que es una mujer racional, que la conozco también de hace muchos años, ¿qué le dice esa razón para lograr ese objetivo que le pides a Dios? Que tengo que trabajar mucho, que toda mi experiencia laboral, 35 años de trabajo, que por cierto, le decía a tus hijos que cómo compartí yo con Nelly los trabajos en PDVSA. Sí. Éramos 2 mujeres jóvenes en esa época y recorríamos el país, yo como ejecutiva de PDVSA y ella como ejecutiva de GE. Tengo que trabajar mucho y toda esa experiencia pareciera, bueno, Dios es muy sabio, que como que la vida profesional me preparó para esto. Yo no lo sabía. Yo no sabía por qué yo trabajaba con tanto ahínco y me encantaba, y siempre me ha encantado trabajar, pero nunca me imaginé que me iba a tocar el trabajo más duro de mi vida. No estás sola, nos tienes a todos por detrás. Gracias, Claro que sí. Antonieta, y suerte. Gracias, Leopoldo. ¡Breve pausa! Y seguimos. No es fácil, decía un amigo mío.